Pero este mensaje es uno de los más proféticos y reveladores que encontrarás en tu vida. El personaje central no es un hombre, ni siquiera un imperio, sino una antigua nación cuyo nombre resuena silenciosamente en las páginas de la Biblia: Elam, territorio que hoy conocemos como Irán. Desde que mencioné la palabra sol, no ha vuelto a salir el mismo resplandor sobre esa tierra. Porque la revelación que se esconde detrás del moderno Irán no tiene que ver solo con política o religión, sino con un destino sellado por el mismo Dios, pronunciado hace miles de años, y que parece estar cumpliéndose ante nuestros propios ojos. ¿Te atreverías a mirar más allá de los titulares y descubrir lo que el cielo ya había dicho? La profecía se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 49. Allí, Dios declara que quebrará el arco de Elam, símbolo de su poder militar. El arco no era solo un arma, representaba la autosuficiencia, la fuerza nacional, el orgullo de un pueblo que se creía invencible. Pero Dios dice que Él mismo lo quebraría. ¿Qué significa esto para nuestro tiempo? ¿Y por qué esta palabra sigue siendo relevante siglos después? La clave está en que no solo se profetiza un juicio, sino también una dispersión. Dios dice que enviará los 4 vientos del cielo para esparcir a Elam por todas las naciones. Una imagen dramática, sí, pero profundamente simbólica. ¿Acaso no es eso lo que ha ocurrido con Irán en la historia moderna? No ha sido quebrantado, esparcido, sacudido una y otra vez. Y sin embargo, justo cuando parecería que todo termina en desastre, la profecía da un giro inesperado. Jeremías 49:39 dice: «Pero en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam». Aquí está el corazón de Dios: juicio y restauración. Y lo más impactante es que esa restauración no depende de alianzas humanas, ni de cambios políticos, sino del tiempo profético de Dios. Un tiempo que, según muchos estudiosos, ya ha comenzado. Hoy, en Irán, el Evangelio se está extendiendo como fuego secreto. Pequeños grupos de cristianos se reúnen en casas, en cuevas, en la clandestinidad. Muchos están teniendo sueños con Jesús. Otros han experimentado milagros en medio de la persecución. ¿No te parece que estamos viendo un eco de esa antigua promesa? ¿No será que la restauración ya está en marcha? Pero esto no se detiene allí. Si miramos aún más atrás, al libro de Génesis, capítulo 10, encontramos que Elam era uno de los hijos de Sem, el linaje de Abraham. Eso significa que Elam estuvo presente desde los orígenes de las civilizaciones después del diluvio. Más adelante, Isaías 22:6 menciona a Elam como un pueblo preparado para la guerra, y en Jeremías 25:25 aparece como una de las naciones que recibiría juicio divino. Elam no era un actor secundario, era una pieza clave en el ajedrez profético. Y como si fuera poco, aparece de nuevo en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se menciona que había elamitas presentes durante el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Sí, Elam estuvo en el nacimiento de la Iglesia. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Será que el Espíritu de Dios ya estaba plantando una semilla que hoy está comenzando a germinar? Y si aún tienes dudas, vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 38. Allí se menciona una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días, y entre ellas aparece Persia, es decir, el moderno Irán. Esto coloca a Irán en 2 posiciones proféticas aparentemente opuestas. Por un lado, como nación hostil hacia el pueblo de Dios, y por otro, como objeto de restauración espiritual. ¿Cómo se concilia esto? La respuesta es tan simple como poderosa.
Dios puede usar a una nación para juicio y al mismo tiempo levantar de ella un remanente santo. Lo hizo con Egipto, lo hizo con Babilonia, lo está haciendo con Elam. Mientras una parte de la nación persigue, otra parte se convierte. Mientras unos cierran puertas, otros las abren en el Espíritu. Y no olvides esta joya escondida en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Quién puede asegurar que allí no estarán los descendientes de Elam? ¿Quién puede decir que Irán está fuera del plan de redención? Lo que el mundo llama amenaza, Dios puede llamarlo oportunidad. Lo que la historia escribe con sangre, el cielo lo reescribe con gracia. ¿Y tú? ¿Serás capaz de mirar más allá de las noticias? ¿Te atreverás a orar por los pueblos perseguidos? ¿O te quedarás dormido mientras Dios despierta a las naciones? Porque la restauración de Elam no será televisada ni viral en redes sociales. Será silenciosa, profunda y transformadora. Está ocurriendo en rincones donde no llegan las cámaras, pero sí llega la presencia del Espíritu Santo. Esos pequeños grupos, esas conversiones en secreto, esos sueños con el Mesías, todo eso es cumplimiento. El ciclo profético está activo. Quiebre, dispersión, restauración. Y si es cierto, como parece serlo, que estamos en los últimos días, entonces estamos a punto de ver un mover de Dios que romperá todas las fronteras. Y si decidiste quedarte, es porque algo en tu espíritu ya lo presiente. Esta no es una historia cualquiera. Esta es una advertencia envuelta en esperanza, una profecía en proceso, una llama que no se puede apagar. Irán, bajo el nombre antiguo de Elam, está siendo reposicionado en el mapa espiritual del mundo. Y muchos ni siquiera lo notan, pero los que tienen ojos para ver y oídos para oír, entenderán que lo que está ocurriendo no es coincidencia, sino cumplimiento. Desde que la nación fue quebrada en lo político, perseguida en lo espiritual y dispersa en lo humano, el plan de Dios ha seguido su curso. Y aquí está lo más profundo. Mientras el mundo apunta a Irán como amenaza, Dios lo ve como campo de cosecha. ¿Recuerdas que Jesús dijo que los campos ya están blancos para la siega? Pues Elam, con su historia manchada por guerra y represión, hoy está siendo fertilizado por lágrimas secretas, por oraciones escondidas, por Biblias clandestinas que circulan de mano en mano como tesoros escondidos. ¿Puedes imaginar el dolor de aquellos que tienen que adorar en silencio? ¿Puedes sentir el clamor de un pueblo que ha sido empujado al exilio espiritual, pero que ahora está siendo abrazado por una gracia invisible? Esto no es religión, esto es resurrección profética. Muchos informes de las misiones internacionales afirman que Irán es uno de los países donde el cristianismo está creciendo más rápido, y eso bajo persecución extrema. ¿Cómo puede ser eso posible? Solo hay una respuesta. El mismo espíritu que cayó en Pentecostés está activando su obra final. Y Elam, aquel pueblo olvidado, está siendo parte del último gran avivamiento que precederá el regreso de Cristo. No se trata de números ni de movimientos humanos. Se trata de propósito eterno. Porque si Dios no olvidó a Elam, tampoco te ha olvidado a ti. Y por si aún lo dudas, hay más. Algunos teólogos apuntan que la restauración de Elam podría tener implicaciones más profundas. ¿Y si parte de la gran cosecha final viniera desde esa nación? ¿Y si Dios estuviera preparando pastores, profetas, misioneros y evangelistas desde el mismo vientre del conflicto? Ya ha pasado antes. Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Daniel fue formado en Babilonia. Nehemías fue copero del rey.
No es raro que Dios forme a sus más poderosos instrumentos en el corazón del sistema, que luego derribará. Pero cuidado, porque el cumplimiento de esta profecía también trae consigo una responsabilidad. No es sólo para ser admirada o discutida, sino para ser discernida y orada. Cada palabra que Jeremías soltó sobre Elam nos habla hoy, nos llama a interceder, a abrir los ojos espirituales y a no caer en la narrativa superficial de los medios. Porque mientras los titulares hablan de misiles, Dios está hablando de almas. Mientras los gobiernos juegan al ajedrez geopolítico, el cielo está moviendo piezas eternas. Y tú, como parte del cuerpo de Cristo, no puedes quedarte fuera de esta conversación divina. Tal vez has sentido últimamente una inquietud en tu espíritu, una sensación de que algo grande se acerca. Tal vez has sentido que el tiempo corre más rápido, que los eventos se aceleran, que el caos se hace más presente. Eso no es ansiedad, es discernimiento. Es el Espíritu Santo susurrándote. Los tiempos finales están aquí. Y dentro de ese reloj profético, Irán, Elam, es una de las señales más ignoradas, pero más elocuentes. Y ahora que sabes esto, ¿qué harás con ese conocimiento? ¿Seguirás viendo a las naciones como amenazas o comenzarás a verlas como promesas en desarrollo? El llamado es urgente. Si Dios no ha terminado con Elam, tampoco ha terminado con los tuyos. Si Dios aún tiene gracia para una nación perseguida, entonces aún hay esperanza para tu familia, tu ciudad, tu país. Porque esta profecía no solo nos habla de Elam, nos habla de un Dios que restaura lo que parecía roto para siempre. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Entonces, abre bien tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente historia bíblica. Es la voz viva de Dios revelando su plan en tiempo real. Desde que mencioné la palabra sol, la luz de esta revelación comenzó a alumbrar una zona oscura del entendimiento espiritual global, y tú estás siendo llamado a ser parte de esa luz, no como espectador, sino como intercesor profético, como un guardián que vela por el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque aún no se vean en su totalidad. El caso de Elam, el moderno Irán, no es un caso aislado, es una ventana a un patrón celestial. Dios no actúa de forma aleatoria, Él sigue un diseño perfecto. Primero quebranta el orgullo de una nación, luego permite que sus habitantes sean esparcidos como hojas al viento, pero no para olvidarlos, sino para prepararlos. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Juan 12:24? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la esencia de lo que está ocurriendo con Elam. Fue quebrado, disperso, escondido, y ahora empieza a dar fruto en el lugar menos esperado. Testimonios recientes de cristianos iraníes cuentan cómo muchas mujeres, incluso bajo el velo de la opresión, están siendo líderes del avivamiento. Son ellas las que enseñan en casa, las que oran en secreto, las que han visto al Mesías en sueños y visiones. ¿No es esto proféticamente impactante? Dios usó a mujeres en tiempos de crisis, Débora, Esther, Ruth, y ahora, en tierras persas, vuelve a levantar voces silenciosas que claman con poder. Esto no es casualidad, esto es cumplimiento. Y no olvides un detalle crucial. Cuando Dios habla de restauración, no solo se refiere a una nación que regresa a su tierra, se refiere a una nación que regresa a Él. El mayor exilio no es el político, es el espiritual. Y la mayor restauración no es geográfica, es interior. Por eso,
Aunque Irán siga siendo una nación que se opone abiertamente a Israel, en lo secreto, Dios está recuperando a sus hijos. En lo escondido, está reconstruyendo altares. En el silencio, está provocando un fuego que ni la persecución ni los gobiernos podrán apagar. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando Jeremías profetizó que los cautivos de Elam serían restaurados en los postreros días, estaba diciendo que esa restauración coincidiría con los eventos finales de la historia humana. Tú y yo estamos viviendo esos días. Lo que fue escrito para el fin está ocurriendo en nuestro tiempo. Y lo más impactante es que pocos lo ven, menos lo entienden, y casi nadie ora por ello. Pero tú ya lo sabes. Tú ya has sido despertado a esta verdad. Así que no puedes quedarte callado. No puedes vivir como si esto no estuviera. ¿Sabes qué significa esto para ti como creyente? Que Dios te está llamando a ser parte de la historia. A mirar a Irán no como enemigo, sino como terreno fértil para la gloria de Dios. A interceder por los que están siendo perseguidos, por los que predican con riesgo de muerte, por los que oran en voz baja con los ojos llenos de lágrimas. Y sobre todo, a entender que lo que Dios está haciendo en Elam, también lo quiere hacer en tu vida. ¿Te sientes quebrado? Dios puede restaurarte. ¿Te has sentido disperso? Él te puede reunir. ¿Has caminado lejos de su propósito? Él está dispuesto a devolverte al centro de su voluntad. Porque si hay restauración para Elam, hay restauración para ti. Si hay redención para una nación entera, hay gracia para tu familia, para tu corazón, para tus sueños rotos. Ahora bien, hay algo más que no podemos ignorar. El libro de Ezequiel 38 no solo menciona a Persia como parte de la coalición contra Israel, sino que esa coalición será derrotada por la intervención directa de Dios. Eso quiere decir que, aunque Irán participe en una última confrontación contra el pueblo de Dios, eso no impedirá que Dios cumpla su promesa de restaurar. Juicio y redención pueden coexistir, porque así es la soberanía divina. Dios no está limitado por las noticias, ni por los tratados de paz, ni por las amenazas nucleares. Su palabra permanece firme. Y cuando Él dice, en los postreros días restauraré a Elam, lo hará, aunque todo el infierno se oponga. Así que levanta tu voz, no para criticar, no para temer, sino para clamar con autoridad profética. Porque esta generación necesita entender que la profecía no es solo para mirar el futuro, sino para alinear el presente. Necesitamos orar como si nuestras vidas dependieran de ello. Necesitamos predicar como si cada alma iraní fuera nuestro hermano. Necesitamos vivir como si el reloj del cielo estuviera marcando los últimos minutos. Y de hecho, lo está. Entonces escucha esto, porque lo que estás a punto de recibir es el cierre de una verdad escondida por siglos, una joya profética que ha estado oculta entre las páginas del Antiguo Testamento y que hoy brilla con luz eterna en medio de las tinieblas actuales. Elam, el Irán moderno, no es simplemente una nación más en el conflicto mundial. Es un reloj profético, un espejo que refleja tanto el juicio como la misericordia de Dios, una señal silenciosa para los que saben leer los tiempos. La restauración prometida por Jeremías no es una idea romántica, es un proceso en marcha. Es Dios llamando a los dispersos, tocando corazones rotos, reuniendo a los exiliados espirituales que han sido rechazados por su propia tierra, pero acogidos por el cielo. Hoy hay iglesias subterráneas en Irán que no pueden hacer campañas públicas ni alzar grandes edificios, pero sus oraciones están perforando el velo del cielo.
Hay jóvenes que nunca escucharon un sermón, pero han tenido sueños donde Jesús mismo los llama por su nombre. Hay madres que oran en secreto por sus hijos mientras arriesgan sus vidas simplemente por tener una Biblia escondida en casa. Y es que la restauración que Dios prometió no sería mediática, no sería aceptada por el mundo, sería secreta, silenciosa, subversiva y sobrenatural. Porque cuando Dios actúa, lo hace como el rocío de la mañana. No se ve su llegada, pero transforma todo a su paso. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Irán. Lo que los noticieros ignoran, el cielo celebra. Lo que los gobiernos reprimen, el Espíritu Santo redime. Ahora quiero que detengas todo y pienses en esto. Tú también eres parte de esta profecía. Porque la promesa no es solo para Elam. Es para cada uno que ha sido quebrado, dispersado, oprimido, silenciado. Es para ti que has sentido que tu historia quedó enterrada bajo el polvo de los errores. Es para ti que creíste que no había más propósito después del juicio. Dios no solo quiere restaurar naciones, quiere restaurarte a ti. Si Él no olvidó a Elam, si no olvidó a Persia, si no olvidó a los elamitas que oyeron su voz en Pentecostés, entonces tampoco te ha olvidado a ti. Y aquí está el mensaje final, el clímax profético que no puedes pasar por alto. La restauración de Elam será una señal de que el reloj del fin se está acercando a su última vuelta. Porque si Dios está cumpliendo las promesas menos esperadas, entonces el regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. La redención de Irán no será la portada de una revista, pero sí puede ser la trompeta silenciosa que anuncia que el reino de Dios se acerca con poder. Así que no dejes que esta revelación se quede solo como una historia interesante. Comparte esto, habla de esto, ora por Irán, intercede por Elam, grita en el Espíritu por los que aún están cautivos. Porque si tú y yo somos conscientes de esta profecía, entonces tenemos la responsabilidad de ser parte activa de su cumplimiento. Este es el tiempo donde los cielos se alinean con la tierra, donde las escrituras se levantan del papel para volverse carne. Fuego, avivamiento. Hoy Dios sigue quebrando arcos, dispersando vientos, pero también está restaurando lo que parecía perdido. Que tu corazón nunca dude de esto. Dios es fiel a su palabra. Elam será restaurado. Y tú también. Y juntos, desde cada nación, tribu y lengua, nos encontraremos algún día en ese lugar descrito en Apocalipsis 7:9, una multitud incontable adorando al Cordero, diciendo con voz fuerte: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.